Buenos días, soy Víctor Navarro, soy médico psiquiatra del Hospital Clínico de Barcelona. El objetivo de este vídeo va a ser responder a las cuestiones más relevantes o cuestiones que con más frecuencia son motivo de dudas para pacientes y familiares respecto al amplio grupo de medicaciones que denominamos ansiolíticos y que desde el punto de vista médico sobre todo están representados por los fármacos que denominamos benzodiazepinas. Algunos ejemplos de estas benzodiazepinas son el alprazolam, el tranquimacin, el diazepam, el valium, transilium, orfidal, lorazepam, sedotime, lexatin, etc. En este vídeo, de forma paulatina, de forma ordenada, voy a responder a las siguientes cuestiones. La primera de ellas es ¿para qué sirven? ¿En qué son efectivas? En segundo lugar, ¿para qué nos sirven? En tercer lugar, ¿pierden o no eficacia con el paso del tiempo? Siguiente punto que responderé es cuáles son los efectos secundarios más frecuentes de estos fármacos. La sexta pregunta o cuestión será si es posible dejar de tomarlas o si cuando uno ha empezado a tomarlas ya no puede nunca dejar de tomarlas. La siguiente cuestión es ¿enganchan estas pastillas o no? La siguiente cuestión será ¿producen mono, producen abstinencia cuando se retiran? La siguiente cuestión será ¿por qué son tan criticadas estas pastillas, este tipo de fármacos? Y el último punto que comentaré es si pueden mezclarse con otros productos químicos como es el alcohol o como es el café. Vamos a la primera cuestión y es ¿para qué sirven estos fármacos? Voy a decir sobre todo 4 aspectos en los que médicamente hablando puede estar indicado tomar estos fármacos o prescribir estos fármacos. El primero de todos son fármacos muy eficaces para reducir síntomas que en el cuerpo podamos tener y que sean debidos a la ansiedad. Es decir, si varias personas cuando nos pegan un susto tenemos palpitaciones, es decir, un síntoma físico de ansiedad. Pues para esto es para lo que es muy útil este tipo de fármacos. Cuando una persona tiene síntomas muy intensos que le limitan mucho, que parezca que son debidos a ansiedad y que no sean exclusivamente un pensamiento, sino que sea además síntomas en el cuerpo, palpitaciones, nudos por aquí, tensión muscular, sensación de ahogo, temblor, tartamudeo, todas estas cosas, si son por ansiedad, se pueden reducir mucho con estos fármacos. ¿Para qué otro tema? ¿Para qué otro síntoma pueden servir? He dicho que son para 4 cosas. Pues la segunda cosa en la que son muy útiles es cuando tenemos esta sensación de que estamos a punto de estallar. Tenemos un familiar que está muy enfermo, tenemos que estar muy encima de muchas cosas y nos da la impresión de que como nos pidan algo más o como haya una noticia negativa extra, ya no voy a poder aguantar. Para esa sensación de que voy a estallar, estos fármacos van muy bien. Permiten que uno siga preocupado, pero sin esa sensación de que me voy a descontrolar ya, de que ya no puedo más, que ya me voy a sentir superado y por culpa de esa presión ya no voy a poder tener rendimiento adecuado en lo que me tocaba hacer en este momento duro. Tercera situación en la que pueden ser muy eficaces, en favorecer el sueño, bien porque te relajan o bien incluso porque algunos de estos fármacos, en concreto el que se llama lormetazepam, el que se llama noctamid, el que se llama zolpidem, el que se llama stilnox, estas cosas, también uno que se llama zopiclona, pueden producir sensación de sueño durante 6-8 horas, es decir, pueden ser buenos hipnóticos, bien porque relajen, bien porque algunos de ellos, estos que acabo de decir, además produzcan claramente sueño. Y un último aspecto, una última situación en la que pueden ser útiles, que más bien es una indicación de traumatología, de neurología, de reumatología, es que son muy buenos relajantes musculares. Cuando interese relajar musculatura, por ejemplo en una tortícolis, por ejemplo en algunas lesiones de espalda, estas medicaciones pueden ser claramente adecuadas. 4 cosas he dicho. Sensación física muy intensa que pueda ser debido a ansiedad. Sensación de que ya me voy a sentir superado en un momento dado frente a una noticia extra que me den, frente a un estrés nuevo que me den. Yo
voy a petar. Tercero, cuando necesito producir algo de sueño. Y cuarto, cuando necesito relajar la musculatura, sea por ansiedad o sea por otras cosas. ¿Para qué no sirven estas medicaciones? Esta es otra cuestión que quería comentar, he dicho antes. Muy importante, nunca debe de darse una benzodiazepina, una antiansiedad, con el objetivo exclusivo de que la cabeza no piense en un miedo. Es decir, si una persona tiene mucho miedo, por ejemplo, a coger un avión, no debemos dar una de estas pastillas para que no tenga miedo. Y otra cosa es que muchas veces facilitaremos esta medicación para que, aunque tenga miedo al entrar al avión, no esté descontrolado, con palpitaciones, sensación de ahogo, me estoy mareando, me caeré. Es decir, puedo conseguir que, aunque el miedo, el pensamiento esté igual, el descontrol de mi cuerpo por culpa de ese pensamiento, por culpa de ese miedo, sea muchísimo, muchísimo más bajo. Evidentemente, si tengo que entrar a un avión con miedo, más síntomas físicos de ansiedad, va a ser todo mucho más difícil que si entro con miedo, pero sin descontrol físico. Si entro sin descontrol físico y tengo la suerte de distraerme con algo intenso en el avión, sea la película, sea la comida que me traen, va a ser mucho más fácil que realmente durante un rato parezca que se me está yendo el miedo, que no. Si me ponen películas, si me traen comida, pero yo estoy pues yo puedo conseguir que ese disminuya con una antiansiedad. Tendré miedo, pero no estaré descontrolado. Y por lo tanto sería mucho más favorable, mucho más fácil ese rato y más fácil, entre comillas, que se vaya reduciendo el miedo. Por lo tanto, no hay que darlo para solo una idea de miedo, porque no se puede quitar un pensamiento de miedo con una pastilla de este tipo, y sí que hay que darlo si el miedo se acompaña de descontrol físico. No hay que darlo exclusivamente porque me preocupa el examen, porque me preocupa no sé qué. Sí, si además se me están desbordando los síntomas físicos de ansiedad. Siguiente cuestión. ¿Pierden eficacia estas pastillas? Planteo esto porque se oye muchísimas veces que sí, que pierden eficacia. Creo que es un error decir esto. Las pastillas benzodiazepínicas, las benzodiazepinas o ansiolíticos, no pierden eficacia. Para una misma intensidad de síntomas siempre valdrá la misma dosis. Y otra cosa es que me estén permitiendo reducir mi ansiedad física y ahora me aparecen muchos más estresores y resulta que con la misma dosis no tengo suficiente. Bueno, no es que haya perdido eficacia, es que tengo más intensidad de síntomas, como si una aspirina me está mejorando un dolor, pero ahora resulta que el dolor se me hace más intenso, pues a lo mejor necesito más dosis de aspirina o otro analgésico. Aquí pasa exactamente lo mismo. Para la misma intensidad de síntomas, no hace falta ir aumentando y aumentando y aumentando dosis. Quien se mantiene bien con una pastilla de esto, siempre se mantendrá bien con una pastilla si no me cambia la intensidad. Quien podía dormir bastante bien con una pastilla, si no hay factores extras que dificultan dormir, con una pastilla podré dormir siempre. Por lo tanto, no pierden eficacia, ni como antiansiedad, ni como hipnóticos, ni como relajantes musculares. Efectos secundarios de estos fármacos. Sobre todo hay que saber tres cosas. La primera de ellas, si nos pasamos de dosis, si el médico calcula mal, estas pastillas que reducen la ansiedad al final pueden llegar a relajar demasiado. Si uno está excesivamente relajado, más bien es molesto, porque uno tiene la sensación un poco como de decaimiento, de sensación física, de fatiga, de cansancio, e incluso puede llegar a producir algo de sueño, de bostezos. Por tanto, muy importante que el médico calcule lo mejor posible la dosis para evitar este efecto secundario molesto, que es estar excesivamente relajado. Es muy importante tener en cuenta que si bien el médico puede calcular mal, es muy fácil rectificar, porque estas pastillas dejan de hacer efecto en escasísimas horas y por tanto en el peor de los casos lo que tendré que hacer es bajar la dosis y en escasas horas habremos ya calculado bien eficacia sin producir efecto secundario. Luego hay otros dos efectos secundarios que creo que vale la pena comentar, al mismo tiempo que voy a intentar quitarles un poco de peso, no nada de importancia, pero sí quitarles un poco de peso. La primera de ellas es, ¿producen o no problemas de memoria? Parece ser que sí, que pueden producir muy
pequeños problemas de memoria. ¿Qué quiere decir? Muy pequeños problemas de memoria. Quiero decir que cuando en medicina o en psicología estudiamos la memoria, hacemos una serie de pruebas. Bueno, pues si una persona que está relajada y sin ansiolíticos, sin benzodiazepinas, saca un 100, es posible que una persona con benzodiazepinas saque un 95, un 96, un 97. No es posible que saque un 40. Es decir, es posible que si hacemos un cálculo matemático, sí que haya una cierta reducción en temas de memoria, pero es de un nivel tan pequeño que a nivel práctico, a nivel de nuestro día a día, no lo podemos observar. Es decir, si yo ahora estoy tomando una benzodiazepina, en mi día a día no lo voy a notar. Aunque si me hacen un examen muy exhaustivo de la memoria, es posible que el experto en temas de memoria me diga, sí, mira, has fallado un poquito más que otras personas. Yo creo que también es bueno comparar a quien toma una benzodiazepina por ansiedad no con el que está tranquilo y no toma benzodiazepina, sino que hay que compararlo con el que está ansioso. El que está ansioso probablemente también tiene problemas de memoria. Es decir, cuidado en decir, uy, la benzodiazepina me puede hacer perder un poquito de memoria. Insisto, creo que no se observa en el día a día y sin estos exámenes exhaustivos. Bueno, hace falta decir, y el que está ansioso, muy ansioso, y sin benzodiazepinas, a lo mejor resulta que tiene todavía más fallos. Todavía le cuesta más concentrarse en lo que está haciendo y por lo tanto todavía le cuesta más memorizar las cosas. Otro aspecto, otro efecto secundario muy importante. Parece muy claro que cuando se toman benzodiazepinas por la noche, sobre todo si se toman benzodiazepinas con objetivo hipnótico, hemos dicho que, por ejemplo, lormetazepam, noctamid, zopiclona, zolpidem, stilnox, cuidado, seguro que disminuye un poco los reflejos. Por tanto, si a todos nos puede pasar por la noche cuando vamos un poco dormidos que sea más fácil que nos tropecemos, si uno está con el efecto de las benzodiazepinas, prácticamente seguro que si nos tropezamos, nuestra capacidad para parar la caída sea más baja. Por tanto, en personas de avanzada edad, en las que es especialmente peligroso una caída al suelo, no digo que no haya que poner benzodiazepinas por la noche, pero hay que pensarlo un poco más. ¿Es indispensable o no es indispensable? Cuidado, nuevamente, no solo se trata de ver si la benzodiazepina puede favorecer un poco el riesgo de caída al suelo, también hay que ver qué pasaría si esa persona no duerme por la noche, está ansioso por la noche y se levanta precipitadamente por esa rabia de no poder dormir. A lo mejor en ese caso también hay más riesgo de caída. Por lo tanto, como siempre en medicina, hay que balancear ventajas e inconvenientes del fármaco y ventajas e inconvenientes de no tener el fármaco, pero tener el síntoma intenso. Por tanto, efectos secundarios he dicho, cuidado si el médico se pasa de dosis porque puede producir un poco de sueño, pero es de fácil rectificar simplemente bajando la dosis. Segundo efecto secundario, posibles problemas de memoria, pero creo que de un nivel tan bajo que no es perceptible por el paciente, sí por el examinador, por el psicólogo experto en memoria, que puede detectar que hay una cierta disminución de la memoria. Y el tercer aspecto, sobre todo aplicable en personas de la tercera edad en las que el riesgo de caída es elevado por si se hacen daño al caerse, tener en cuenta un poquito este factor favorecedor de las caídas, no por favorecer directamente la caída, sino por reducir los reflejos del individuo. Otro aspecto. Si tomo estos fármacos, ¿podré dejar de tomarlos? Siempre se dice que no, que costará mucho dejarlos. Yo creo que es un error este planteamiento tan pesimista o negativo. Yo diría que quien ha tomado o quien está tomando una benzodiazepina por una ansiedad puntual que ha tenido, es decir, si yo soy una persona no especialmente ansiosa y por una situación muy bestia en el trabajo que tengo, ahora estoy durmiendo peor y me estoy tomando durante una semana, 2 semanas, una benzodiazepina, en el momento que la situación estresante haya cesado, yo me podré quitar la benzodiazepina sin ningún problema. Lo que pasa es que muchas veces cuando una persona toma benzodiazepinas no es por un hecho puntual, muchas veces es por un hecho crónico, por una situación económica muy dura, una situación de salud muy dura, una situación familiar muy dura, e incluso hay veces que no es por un estresor crónico, sino porque uno es muy ansioso. Es decir, hay muchas veces que ponemos estas pastillas no para un hecho puntual, sino para un hecho crónico.
Si el hecho es crónico, si el síntoma es crónico, hombre, en principio no es que no podamos quitar esta pastilla, sino que si quitamos la pastilla vuelve a aparecer el síntoma. Es decir, exactamente igual que yo con estas gafas. Claro, si tengo una miopía crónica, hombre, hasta que no me arregle la miopía, sí, voy a ser dependiente, entre comillas, de estas gafas. Si estoy utilizando estas pastillas para un síntoma crónico, porque yo soy ansioso o porque tengo un estresor bestia crónico, bueno, pues voy a estar mejor con esta pastilla durante mucho tiempo que sin esta pastilla. No creo que sea correcto decir que producen dependencia, no. Es que tienes un síntoma crónico y esto es una pastilla que se utiliza como un parche, como un tapar el síntoma hasta que desaparezca el síntoma. Si el síntoma desaparece después de 20 años, porque el estresor ha desaparecido en 20 años, pues sí, durante 20 años estaremos mejor sin la pastilla. Si quitamos la pastilla, no es que se intensifique mucho más la ansiedad que antes de la pastilla, no, se pone al nivel de antes de la pastilla porque el estresor sigue como antes de la pastilla. ¿Pueden enganchar estas pastillas? La respuesta es muy clara, sí, pueden enganchar. Yo creo que es importante tener en cuenta que al ser humano le pueden enganchar todas aquellas cosas que produzcan relajación brusca o alegría brusca. Es decir, todo aquel producto químico o cosas de alrededor nuestro, por ejemplo, una máquina tragaperras que pueda producir relajación o alegría de forma inmediata, tiene riesgo de abuso. Y otra cosa es, todo el mundo tenemos capacidad para ser abusadores, todos somos susceptibles de ser abusadores de cosas. Es decir, hay que estar preocupado porque todos nos podemos enganchar a una máquina tragaperras. Lo mismo podríamos decir con el vino. Evidentemente el vino puede relajar y dar un toque de alegría de forma brusca. ¿Todos nos podemos enganchar al alcohol? Yo creo que es bueno partir de esta idea. Sí que existe riesgo de abuso con la máquina tragaperras, con el alcohol, con una benzodiazepina. A partir de ahí, ¿todos nos vamos a enganchar? Creo que no. Creo que es una minoría, muy minoría, la que se engancha a estos productos químicos o a estos juegos que tienen capacidad de enganchar. El grandísimo problema que tenemos en medicina es que no podemos saber con seguridad quién tiene ese riesgo. Ahora doy una opinión personal, no está demostrado lo que estoy diciendo. Aquellas personas bastante inseguras, aquellas personas que toleran muy mal encontrarse mal y aquellas personas que son muy impulsivas, sobre todo si hay estos tres factores, probablemente hay que tener mucho cuidado a la hora de ofrecer una benzodiazepina, a la hora de ofrecer alcohol, a la hora de ofrecer una máquina tragaperras. El resto de la población, es decir, la población que no es especialmente insegura, que no tiene una especial dificultad en tolerar un mal estado de salud, y toda aquella población que no es especialmente impulsiva, creo que tiene un riesgo muy bajo de abusar de estas pastillas o de otras cosas con capacidad para ser abusadas. Por tanto, dado que hay una minoría que sí que se puede enganchar, es correctísimo que los médicos tengamos muy en cuenta este riesgo. Y no obstante, generalizar diciendo que hay un riesgo muy grande de abuso, creo que es incorrecto. Todos los médicos que hemos utilizado benzodiazepinas tenemos algún paciente, pocos, pero tenemos algún paciente que decimos, me cachis, esta persona estoy teniendo problemas porque le digo una pastilla y resulta que se toma 4. Por tanto, ¿riesgo de abuso? Sí. Generalizar este riesgo de abuso a toda la población y a partir de ahí decidir que no voy a utilizar estos fármacos, creo que es un error. Son fármacos muy eficaces, muy eficaces, que tratan síntomas muy desagradables y que por lo tanto muchísimas veces puede ser muy interesante utilizarlos, dada la enorme eficacia y el riesgo muy bajo de abuso. Sobre todo si no se es inseguro, si no se es impulsivo y si no se tiene una especial mala tolerancia a encontrarse mal. La mayoría de las personas que toman más pastillas de las que le decimos es porque están intentando tratar el miedo, el pensamiento de agobio, de que no puedo con esta situación, en vez de
tomarlo exclusivamente para mejorar un síntoma físico de ansiedad. Inicialmente he comentado que este tipo de pastillas es muy útil para cuando uno entra en un avión, frenar las palpitaciones, frenar la sensación de ahogo si uno tiene miedo al avión. Pero no es bueno para frenar la idea de miedo al avión. Las personas que toleran mal este pensamiento de miedo a algo y lo quieren frenar con benzodiazepinas son las que tienen mucho riesgo de utilizar mal las benzodiazepinas, porque como van a tomarse una pastilla y no va a frenar el miedo, van a tomarse otra y no hay manera de frenar el miedo, evidentemente. Quien utiliza las benzodiazepinas solo para las cosas que he dicho inicialmente, que es producir algo de sueño, reducir síntomas físicos de ansiedad, producir relajación muscular, quien lo hace con este objetivo tiene muy poco riesgo de abuso con estas medicaciones. ¿Producen abstinencia? ¿Producen mono? Sí, pueden producir mono. Estas pastillas no pueden quitarse de golpe si estás tomando una cierta dosis. Es decir, si, por ejemplo, con la pastilla que se llama alprazolam, uno está tomando 0,5 o 1 miligramo al día, lo puede quitar de golpe sin ningún problema. Si ha desaparecido la ansiedad de base, lo quitas y no pasa nada. Cuidado, si lo estás quitando cuando todavía sigue el síntoma, como yo con la miopía, si quito las gafas, hombre, no es que me tenga un mono, no es que tenga abstinencia, sino que tengo el síntoma de base y por lo tanto cuidado, porque me van a aparecer otra vez los problemas de vista. Si en vez de estar tomando 0,5 o 1 miligramo de alprazolam, estamos tomando 3 miligramos de alprazolam, por ejemplo, sí que habrá mono si lo quito de golpe. Y mono quiere decir que aunque ya se me haya curado la enfermedad de base, la ansiedad de base, si quito 3 miligramos de golpe durante unos cuantos días, voy a tener unos síntomas muy peculiares de tipo ansioso, aunque ya será llamativo, por ejemplo, que tendré bastante más sudoración de lo que yo tenía por ansiedad, es decir, ya veré que no es ansiedad, tendré a lo mejor algunos problemas de que no noto bien el gusto de las cosas, es decir, dosis altas de benzodiazepinas no se pueden quitar de golpe, aunque estés curado de la enfermedad, porque realmente producirá mono. De tal manera que si uno está con 3 miligramos de alprazolam, pues a lo mejor le decimos, oye, quítate medio miligramo cada 3 o 4 días. No hace falta estar 2 años para quitárselo, se puede quitar bastante rápido, pero no de golpe, porque sí que puede haber síndrome de abstinencia o mono, como le queramos llamar. ¿Por qué esta crítica tan grande que hay a las benzodiazepinas? Yo creo que hay hechos puntuales de estos fármacos que parece que se generalicen, como que digamos que son habituales, que a la mayoría de la población le pasan, y a partir de ahí, hombre, pues hay una cierta crítica. Por ejemplo, hemos comentado que realmente, si los quitas de golpe, producen mono. Por lo tanto, si tú dices, no, es que producen mono, hombre, pues ya te recuerda una droga y por lo tanto hay una tendencia a la crítica. Pero luego hay otro factor muy importante para entender también por qué son criticados estos fármacos. Estos fármacos realmente reducen de forma muy significativa el mono de algunas drogas. Cuando uno toma heroína y ahora no puedo tomar heroína y tengo el mono de heroína, uno tiene una subida bestia de ansiedad. El mono de la heroína, entre otras cosas, es una subida bestia de ansiedad. Algunas personas, cuando tienen mono de heroína, ¿qué hacen? Utilizan dosis muy altas de benzodiazepinas para frenar el mono. Evidentemente, cuando fuera de la medicina se utiliza algún fármaco para reducir un mono, hombre, la verdad es que no es una propaganda, no es un marketing bueno para un fármaco. Por tanto, si le añadimos al hecho de que realmente pueden producir abstinencia, lo cual queda feo, le añadimos este segundo aspecto, y es que las personas con problemas de drogadicción a veces lo utilizan para frenar monos, pues son dos factores que hacen de estos fármacos aspectos o características feas. Si estos dos aspectos son los que más se publicitan y nos olvidamos de todas las cosas buenas que pueden hacer, bueno, pues da para mucha crítica. Si mezclamos estos dos hechos con todo lo bueno, con toda la eficacia que tienen en algunos síntomas muy graves, yo diría, hombre, que se entiende que sigamos utilizando mucho estos fármacos. La penúltima cuestión que quería comentar es, ¿pueden mezclarse estos fármacos con alcohol?
¿pueden mezclarse estos fármacos con café? Si comento esto es porque con frecuencia se nos pregunta. A ver, el alcohol puede producir algo de sensación como de sueño o de relajación si uno lo toma en exceso. Cuando sumas dos cosas que tomadas en exceso pueden producir sueño, digamos que estás facilitando, en cuanto te pases un poco de dosis, tener algo de sueño. Por lo tanto, no estoy diciendo que la benzodiazepina, el ansiolítico, choque, interaccione peligrosamente. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que son dos productos químicos que por vías diferentes pueden llegar a producir sueño si calculamos mal la dosis. Pues si juntamos dos cosas y calculamos mal, dos cosas que pueden producir sueño y calculamos mal la dosis, a lo mejor tenemos algo de sueño. Por lo tanto, no chocan en cuanto a perder eficacia, en cuanto a hacerse daño entre ellos, y otra cosa es que se trata de no mezclarlos en grandes cantidades por si te producen sueño. En el peor de los casos, si uno lo mezcla y le producen sueño, lo que tiene que hacer es no mezclarlos. La idea del tomar el café y una pastilla para la ansiedad parece que sea como contradictorio. Yo creo que no es contradictorio y no hay problema en tomar benzodiazepinas y tomar café. El café, en principio, no es una medicación, no es un producto químico que produzca ansiedad. La gente dice, hombre, si me estoy tomando un antiansiedad, ¿cómo voy a tomar un estimulante? El café a algunas personas les produce una cierta activación, les despierta. A casi nadie o a nadie le produce nerviosismo, inquietud. Es decir, yo diría que sin querer, del hecho de que el café es algo estimulante en cuanto a despejar, ostras, lo hemos confundido con producir inquietud. Hombre, si el café produjera inquietud, sí que chocaría un poco con la idea de, hombre, que me estoy tomando una antiansiedad para que ponga un favorecedor de la inquietud. Como en la práctica no produce inquietud habitualmente, sino que o no se nota nada, o lo que se nota es que uno está un poco más despierto, a mí me parece que no hay ningún problema en mezclar un antiansiedad más un producto que simplemente o no te hace nada o te hace estar un poco más despejado. Hombre, si estás tomando una antiansiedad para dormir mejor y sabes que de siempre el café te produce insomnio, hombre, pues sí que sería un poco contradictorio. Si lo estás tomando como antiansiedad y el café en principio no produce ansiedad, sino que te puede despejar un poco, pues no hay ningún problema en tomarlos juntos. El último aspecto que quería comentar, a diferencia de muchos fármacos de psiquiatría, de los antidepresivos, de los antipsicóticos, etc., estas pastillas, ¿cuánto tiempo tardan en hacer efecto? Pues muy poco. Son de efecto prácticamente inmediato. En 20 minutos, media hora, están haciendo su efecto. Y como muchísimo en 10, 12 horas dejan de hacer su efecto. Es decir, son prácticamente las únicas medicaciones que utilizamos los psiquiatras que puedes notar rápidamente que te hacen. Por tanto, a diferencia de otros muchos fármacos, estas pastillas sí que se pueden dar y a continuación esperar ya ver su efecto. E igualmente su efecto desaparecerá rápidamente, lo cual tampoco pasa con otros muchos fármacos nuestros, los antidepresivos, los antipsicóticos, etc. Yo creo que con todo esto de aquí queda bastante resumido los aspectos claves respecto al uso de benzodiazepinas o ansiolíticos. No obstante, quien necesite más información sobre este aspecto o sobre otros aspectos de psiquiatría, se puede consultar la página web www.informacionpsiquiatria.com. Muchas gracias.